Mi hijo se llama Mateo Vergara, tiene 3 años. Viviana tiene una discapacidad cognitiva y señala a un exfiscal de ser el padre de su hijo. ¿Y tú estás segura que él es el papá de Mateo? Sí, estoy segura. ¿Por qué, Viviana? Tuvimos relaciones sexuales con él. Él me dijo que el bebé no era de él. La misma frase que escuchó Yulisa en Cartagena. Nunca la vio, nunca vino, nunca la reconoció. Las dos han movido cielo y tierra para que sus hijos tengan por fin un papá. ¿A él cuántas veces lo citaron para que reconociera a tu niño? Como 7 veces. Él nunca asistió, nosotros siempre hemos venido. Que la justicia para mí no existe. Ambos hombres han llegado a insinuar que estos niños no son sus hijos, pero se niegan a demostrarlo científicamente. Yo no le estoy pidiendo a él que se lleve a mi nieto a que todo el mundo lo conozca. Yo solo pido es eso, que él se haga su prueba de ADN. Y tampoco hay una autoridad en Colombia que pueda obligar. Eso a uno como madre le parte el alma. ¿Medicina legal puede obligar a alguien a practicarse la prueba de ADN? No. ¿No se podría contemplar el acompañamiento policial? Buenas noches. Esta noche conocerán el triste caso de Viviana Vergara López y su hijo Mateo. Como Viviana, existen miles y miles de madres que no han logrado que el hombre a quienes ellas señalan de ser el padre de sus hijos reconozca su paternidad y mucho menos cumplir con su deber de aportar para sus alimentos, salud y educación. A pesar de que con una sencilla prueba de ADN se puede demostrar si es o no el padre de un niño. Pero cuando el señalado hombre no quiere someterse voluntariamente a esta prueba, casi siempre es porque sabe que saldría positivo. Y las madres que buscan la ayuda de las autoridades competentes se encuentran con una amarga sorpresa. Los hombres no están obligados a realizarse las pruebas. Como verán en la investigación de Paola Rojas, Colombia sería un paraíso para aquellos padres irresponsables que no quieren responder por sus hijos. Doña Mariela, ¿cómo se llama su nieto? Mi nieto se llama Mateo Vergara López. ¿Y su hija? Mi hija Viviana Vergara López. ¿Y por qué tienen el mismo apellido? Porque el papá no quería reconocerlo. Mariela López lleva casi 4 años luchando para que el hombre que presuntamente dejó en embarazo a su hija, Viviana Vergara, asuma la paternidad de su nieto. Las veces que me he visto con él, 2 o 3 veces, me ha dicho que él no es el papá y que no es el papá. Producto de una epilepsia severa, su hija padece de una discapacidad cognitiva. Aunque Viviana tiene 38 años de edad, según su familia, su mentalidad es la de una niña. Se le tomó un examen que da un coeficiente intelectual, digamos, medio. Y para sorpresa de todos, en el 2015, cuando tenía 34 años de edad, resultó embarazada. Una vez llegó mi hermana y Viviana estaba acostada cuando le vio la barriguita. El hombre a quien Viviana señala como el padre de su hijo es Guillermo Rodríguez Ricci, alguien muy cercano a la familia. Personalmente, yo lo llamé a su celular, él me dijo que él no era el papá. Mateo, como si fuera poco, sufre de múltiples padecimientos. No escucha, no camina, no habla y difícilmente podrá tener una vida normal. ¿Usted no cree que es muy triste ver a mi nieto así y yo no poder hacer nada? La capacidad de ellos para mejorar hasta los 5 años. Mateo ya va a cumplir 4 años.
Mariela cree que lo único que podría mejorar un poco la calidad de vida de su nieto sería que Guillermo Rodríguez Richie lo reconociera y asumiera el costo de las terapias de rehabilitación para el niño. Yo no necesito que él conozca a mi nieto. Yo lo único que pido es que mi nieto tenga una calidad de vida, que en su condición mi nieto algún día pueda hacer algo útil a la sociedad. Pero ella es consciente de que su súplica difícilmente será escuchada, porque el presunto padre de su nieto no es un hombre cualquiera. Tiene mucho poder. Guillermo Rodríguez Richie es un prestigioso abogado y exfiscal caleño. Pero ¿cómo este hombre poderoso y de clase social alta llegó a relacionarse con la joven Viviana Vergara? El vínculo de esta familia con el prestigioso abogado y exfiscal Rodríguez Richie empezó hace casi 38 años. Desde que Viviana era tan solo una bebé. Y Rodríguez Richie y su esposa fueron nombrados como sus padrinos de bautizo. Me acuerdo es que me llevaba a una finca con mi madrina y todo. ¿Y tú le sentías cariño? Mucho cariño. Muy formal, muy atento. Varias veces la llevaron al Club San Fernando. Según Mariela, esa relación estrecha, padrino-ahijada, no duró mucho. Poco a poco, a medida que Viviana iba creciendo, se fueron distanciando. Pero eran visitas ocasionales, digamos, en su oficina, o visitas ocasionales donde sus tías, pero no así pues como de familiaridad, no. Los primeros años de vida de Viviana fueron normales. Era una niña sana. Fui muy juiciosa para el estudio. Llegaba del colegio, hacía mis tareas, me quitaba el uniforme. Fue solo hasta cuando Viviana cumplió 12 años de edad y ya prácticamente alejada del todo de su padrino, que su estado de salud se complicó. Viviana se rueda por unas gradas, rápido nos fuimos con el papá para urgencias y resulta que allá pues llegó convulsionando, ¿Qué le dijeron los médicos? que era un síndrome convulsivos. ¿Qué cambió desde ese día en el comportamiento de su hija? Le costaba trabajo aprender, ella se torna más tímida, le cuesta más trabajo las cosas. Viviana empezó a padecer una epilepsia que la llevó a vivir su adolescencia entre médicos, exámenes, medicamentos y toda clase de análisis. Yo quería que me operaran y no me pudieron operar. ¿Para que te operaran para qué? Sí, como otras muchachas. Ella alcanza pues a graduarse de 11, pues con mucha dificultad, mucha ayuda. Con el paso de los años, las convulsiones aumentaron y aunque su sueño era estudiar veterinaria, su capacidad de comprensión se lo hacía imposible de realizar. Al hablar con ella, una simple conversación, te das cuenta que ella no es normal. Angélica Joana Muñoz es su prima. Mi prima no es consciente, no tiene todas sus capacidades de una persona normal. Ella es una niña de 12 años. Mariela quería que su hija se capacitara en algún tipo de oficio y la ingresó a una fundación para personas con discapacidad. Después de un largo proceso de formación, hacia el año 2014, decidió buscarle empleo a su hija. Ya mi esposo no estaba y la vida para nosotros ya no era, pues no era muy buena. Para ese entonces, Mariela había enviudado y ella sola estaba a cargo de Viviana y su otro hijo, Rodrigo, quien es sordomudo. Fue en ese momento cuando Mariela recordó al padrino de su hija, al entonces fiscal Guillermo Rodríguez Richie. ¿Quién mejor que él para darles una mano? Pues él tiene sus buenas relaciones, él es un abogado, él trabaja en la fiscalía. Y seguramente podía ayudarle a conseguir un empleo para Viviana. En un almacén, pongamos de vendedora. Después de varios años de escasa comunicación con su padrino, desde ese momento Viviana volvió a restablecer ese vínculo roto. Él me llamó, él me dijo, venga, con la hoja de vida, acá le tengo un trabajo. La idea de su mamá de contactar a su padrino al parecer había dado resultados. Solo me dijo, venga, se viene arreglada y todo. Y me pinté, me puse bien bonita y llevé la hoja de vida. Desde ese día, los encuentros padrino-ahijada se volvieron más frecuentes. Y ella se iba a su tarde a llevar su hoja de vida y pues yo confiada que ella estaba ya, él llevándola a los trabajos que le ofrecía.
trabajos que le ofrecía, pero ninguno se concretaba. En cambio, lo que sí parecía un hecho era el cambio de comportamiento de Viviana. Ella empezó a enfermarse, menos comía, también dormía mucho. Y así fue como en agosto de 2015 descubrieron que Viviana efectivamente estaba en embarazo. Tenía 5 meses, pero no tenía mucha barriga. Yo me asusté, mi mamá estaba nerviosa. Yo le pregunté, Vivi, ¿quién es el papá? Viviana, ¿cómo así? ¿Quién? ¿Qué pasó? En ese momento Viviana le hizo una revelación a su mamá. Según la joven, cuando su padrino, el entonces fiscal Guillermo Rodríguez Richie, la citaba a este edificio que ustedes ven en toda la esquina de ladrillo, que es donde funciona la fiscalía, al parecer lo hacía con un propósito, y era llevarse a la joven a moteles a las afueras de Cali para sostener con ella relaciones sexuales, y nunca para conseguirle trabajo, como les hacía creer. ¿Qué? ¿Cómo? Esa fue la mayor sorpresa. Esa fue la peor sorpresa de mi vida. Viviana dice recordar que desde la primera vez que se vio con su padrino, empezó a sostener relaciones sexuales con él. Me dijo, yo no tengo ningún trabajo, yo estoy enamorada de usted. Yo le dije, usted es mi padrino, usted no puede enamorarse de mí. ¿Y qué pasó después? Me llevó a un motel, que yo pensé que era un trabajo que tenía para mí, pero no. ¿Tú sabías que era un motel? No, él me lo explicaba, que motelear es hacer el amor con una persona. ¿Tú eras consciente y tenías claro cuando estabas teniendo relaciones sexuales con él que podías quedar en embarazo? Sí. ¿Y él qué te decía cuando tenían esas relaciones sexuales? ¿Él te obligaba? Sí, me decía, ¿Cómo te decía, Viviana? tengámoslas, que no pasa nada. Y yo me estoy protegiendo con condón. Al escuchar de boca de su hija toda esta historia, Mariela buscó a Guillermo Rodríguez Richie. De inmediato él me dijo que él no era el papá. Entonces yo le dije, ¿cómo que usted no es el papá si usted la llevaba a los moteles? ¿Usted cómo la engañó? ¿Cómo le dijo que actualizara hojas de vida si era que estaba haciendo otras cosas? Entonces él nunca aceptó esa situación. El fiscal negó tajantemente ser el padre del bebé que esperaba su ahijada. Dejó de llamarme. Pero en ese momento el estado de salud de Viviana era tan delicado que Mariela no le insistió más a Guillermo Rodríguez Richie para que respondiera por el bebé que venía en camino. Debido a la cantidad de medicamentos que desde niña debía tomar Viviana diariamente, Y se toma 8 o 9 pastas al día. los médicos le advirtieron a Mariela que su nieto podría nacer con serios problemas de salud. Muy triste saber que el niño ya venía con una condición. Manejar a una persona con epilepsia no es fácil. Y así fue. El 31 de diciembre de 2015 nació el pequeño Mateo, confirmando los pronósticos médicos. Los hemisferios del cerebro no se conectan. Como no hay la conexión, el cerebro no le va a mandar las órdenes de caminar, de hablar. Esperando que las cosas fueran diferentes, Mariela volvió a buscar al fiscal Rodríguez Richie, quien su hija insistía en que era el padre de Mateo. Volví, lo llamé, le dije, ya Mateo nació, yo necesito que organizar las cosas. Pero la respuesta fue la misma que le había dado meses atrás. Él me dijo que no, que él no tenía nada que ver. Entonces fuimos a Bienestar Familiar. Bienestar Familiar le recibe a mi hija la demanda para reconocimiento. Mariela pidió que el padrino de su hija y presunto padre de su nieto fuera sometido a una prueba de ADN. Una prueba de ADN es un procedimiento sencillo y bastante común que sirve para determinar si usted es el papá o la mamá de un menor. Y consiste en lo siguiente. En un laboratorio de genética como este, se le toma una muestra de sangre o un poco de saliva, con un copito así, al presunto padre o madre y al menor. Estas muestras son cotejadas posteriormente y el resultado es tan infalible que usted en cuestión de días sabrá si debe responder o no por el menor. Lo citan a él, señor, 1, 2, 3, 4, 5 veces y el señor nunca va. A la 6ª vez el señor va.
Ahí tenemos como la primera charla o enfrentamiento personal, cara a cara. La diligencia de la que habla Mariela se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2016, como consta en esta acta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero esa vez Guillermo Rodríguez Richie no solo desconoció a Mateo como su hijo. No soy el padre, tengo hiperplasia. La glándula prostática es grande y no sale el semen, por lo tanto no puedo engendrar. Aseguró que Viviana tenía un novio y que con él sostenía relaciones sexuales. Personas de su familia saben del comportamiento sexual que ella tiene. Tenía un novio hasta diciembre. Ya después de enero, febrero, ya no, el muchacho no volvió a la casa. Y de allí ya Vivi sale embarazada en mayo, abril, mayo. Porque y para Mateo, esa fecha ella frecuentaba... ya ella, claro, ya las llamadas y las idas eran muy frecuentes. Según Mariela, Viviana sí tuvo un novio, pero dejó de salir con él 5 meses antes de quedar embarazada. Yo estoy segura que el señor Guillermo Rodríguez Richie es el papá de mi nieto. ¿No cabe la posibilidad, Angélica, de que su prima Viviana, pues producto de la discapacidad que ella tiene a nivel cognitivo, pues quizás esté confundida o esté mintiendo? No, tú hablas con ella y ella, aunque tiene una mentalidad de una niña de 12 años y su conversación es muy parca, muy básica, ella esa parte la tiene muy clara. No ha tenido una vida así como, digamos, tan sexualmente activa para uno decir que anda con uno, que anda con otro. No, ella no es así. Pero cuando creyeron haberlo escuchado todo, durante la diligencia, Guillermo Rodríguez Richie dijo algo más que dejó a Mariela y a su hija sin palabras, y que podría poner en riesgo el proceso para reconocer como hijo al pequeño Mateo. En la diligencia ante el ICBF, Guillermo Rodríguez Richie no solo dijo que no podrían engendrar y puso en duda la vida sexual de Viviana, también dijo otra cosa, que podría darle un giro al proceso. ¿Qué será? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral paternidad. Regresamos. Elkin, quisiera saber, ¿usted por qué no ha reconocido a la niña, a Yulaine? A este hombre ustedes todavía no lo han visto, pero más adelante sabrán quién es. Su hija lleva 3 años esperando a que tenga un papá, a que un papá la reconozca y le dé su apellido. ¿A usted le produce risa eso? Le han hecho 3 citaciones a usted y nunca ha asistido. En algunos países del mundo, si un hombre es señalado de ser el papá de un niño, es él quien debe demostrar que no lo es. Si no puede hacerlo, es automáticamente catalogado por la ley como el indiscutible padre y debe asumir toda la responsabilidad. En Colombia las cosas son diferentes. Hay claras carencias en los procesos de paternidad y lo que hizo Guillermo Rodríguez Richie lo demuestra. Por otro lado, conocerán otro caso en Cartagena que ilustra la urgente necesidad de tomar medidas sobre los padres irresponsables. Desde el 31 de diciembre de 2015, fecha en la que nació su nieto, el pequeño Mateo, la lucha de Mariela ha sido solo una. Yo misma lo estoy pidiendo a él, a la sociedad Bienestar, a la misma juez, que él se haga su prueba de ADN. Por lo que el 16 de noviembre de 2016 logró que el presunto padre del niño, el entonces fiscal Guillermo Rodríguez Richie, asistiera a una citación por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando la diligencia estaba por acabarse, el reconocido abogado y exfiscal Guillermo Rodríguez Richie dijo algo más que ninguno de los asistentes se esperaba. Él le dice, yo no la conozco a ella, no sé quién es ella. Entonces ella le contesta, padrino, ¿cómo así? Es que usted es mi padrino. Según Guillermo, él no es padrino de Viviana, únicamente su esposa. ¿Cómo conoció a la señora Viviana? Porque mi esposa es madrina de bautizo. Hay un papel que consta sus nombres con sus documentos de identidad y todo, de ambos. ¿Cómo voy yo a una parroquia a adulterar unos papeles que no tiene sentido para mí?
Mariela se refiere a esta partida de bautismo, expedida en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Cali, el 17 de enero de 1982, año en que fue bautizada Viviana. Y aunque en el ICBF Guillermo se mostró colaborador y dijo que sí estaba dispuesto a practicarse la prueba de ADN, según Mariela, de puertas para afuera su actitud era otra. Me dice, ¿de dónde vas a sacar $1.000.000 que te vale la prueba si yo no soy el papá? Me dijo, vos económicamente vos no estás bien. Entonces yo le dije, eso no es su problema, hágase la prueba. En junio de 2017, cuando Mateo ya tenía casi 2 años de nacido, el proceso fue trasladado al Juzgado Segundo de Familia de Cali. Y por orden de la juez Gloria Lucía Rizo, Rodríguez Richie fue citado 2 veces a medicina legal para practicarle la tan anhelada prueba de ADN. Pero nada salió como lo esperaban. Y nunca asistió, nosotros siempre los hemos venido. De nuevo, Viviana y su bebé se quedaron esperándolo en la puerta de medicina legal. Si él no es el papá, debía hace rato haberse hecho la prueba. Se quita todo este problema de encima. La primera vez que fue citado, Guillermo argumentó que estaba incapacitado por su EPS, por presentar trastornos del sueño. La segunda vez no pudo ir porque coincidencialmente le fue programada una cita médica para el mismo día y misma hora de la citación del juzgado. Mi bienestar, ni el abogado, ni la propia juez ha sido capaz de que ese señor vaya allá. Y es que, aunque a muchos de ustedes les pueda parecer absurdo, en Colombia ni a Guillermo Rodríguez Richie ni a ningún otro hombre se le puede obligar a practicarse una prueba de ADN. Seguramente muchas mamás desesperadas porque sus hijos no han sido reconocidos pensarían que es muy fácil tomar una muestra de mechón de cabello de ese presunto papá de sus hijos o cogerle a escondidas el cepillo de dientes o esperar a que tome algún tipo de líquido para en el vaso tomar una muestra de saliva. Pero ninguna de estas pruebas, tomadas arbitrariamente, servirían dentro de un proceso judicial. Como lo aclara Claudia Adriana García Fino, directora general del Instituto Nacional de Medicina Legal. Nosotros dentro de nuestros procedimientos tenemos establecido, y además por ley tenemos establecido, que se hace con toma de consentimiento informado de cada uno de los participantes en este proceso. Si es renuente injustificadamente a practicarse la prueba, la consecuencia no es seguir insistiendo hacia el infinito y más allá. Fernando Vadillo, decano de la Facultad de Derecho Familiar de la Universidad Libre, explica que lo que sí es posible es que el padre que se niegue reiteradamente a practicarse la prueba reciba una sanción ejemplar. El que la debe la teme, que si no se practica la prueba es el presunto padre. La ley en Colombia es clara. Un juez debería imponer la paternidad a la fuerza a un hombre que en reiteradas ocasiones se niegue a practicarse la prueba de ADN, como Guillermo Rodríguez Richie. ¿Qué decisión tomaría entonces la juez segunda de familia de Cali, Gloria Lucía Rizo, la encargada de la demanda de paternidad impuesta por Viviana? Antes de darles la respuesta, ustedes conocerán la historia de Yulisa Reyes Urbina, en el barrio El Castillo, en Cartagena, uno de los sectores más humildes de la ciudad. Siempre he sido mamá y papá niña. Tiene 21 años de edad y ella, como cientos de colombianas, vive un drama similar al de Mariela y Viviana en Cali. Era mi novio, yo que embarazaba a mi hija, pero él no tuvo el valor de ser tan responsable que me abandonó conmigo. Yulisa se refiere a Elkin Meléndez, a quien ella señala como el papá de su pequeña hija Yuleinis, de 3 años de edad. Las palabras de bueno, que no tenía que presentarse porque la gente estaba hablando. O sea, en pocas palabras dio a entender que la bebé no era hija de él. Hasta yo he hablado con él, la mamá ha hablado con él, que si es duda, que se haga la prueba de paternidad y salga de duda si es de él o no es de él. María Isabel Urbina es la mamá de Yulisa. ¿Qué les dice él cuando ustedes le piden que se haga la prueba de ADN? Ya se ríe y se manda y agacha la cabeza. Yulisa, desesperada al ver que Elkin no le respondía por su hija, de vez en cuando, de cuando en vez, es que le da 2.000 o 3.000 pesos a la bebé.
Acudió a las vías legales, pensando que por fin una autoridad obligaría a Elkin a asumir la paternidad. Primero me acerqué a la Casa de la Justicia, de la Casa de la Justicia me mandaron para el bienestar. Y hace 2 años empezaron las citaciones para la toma de la prueba genética. Pues a él lo citaron 3 veces. Ninguna de las 3 veces asistió. Nunca asistió. Yo le decía, doctora, mire, no se presenta, ¿cómo hacemos para que él se presente? Él me decía, no, le vamos a mandar las citaciones, él tiene que acercarse acá porque si él no se acerca, buscamos la guía de policías para que lo vayan a buscar donde él trabaja o donde él vive, pero nunca lo hicieron. No lo hicieron, porque recordemos que en Colombia esto no es permitido. Una prueba de ADN es como una certeza de darle a la persona que su hijo sí es su hijo. Para mí es como algo sencillo. ¿Y le molesta que siendo un procedimiento tan sencillo, que para usted es algo tan rápido, tan fácil, lleve 3 años esperando a que Elkin se lo haga y hasta ahora no haya pasado? Pues sí, da rabia, da impotencia, pero bueno, así son las leyes. Pero Yulitza y Viviana no son las únicas mujeres en Colombia que padecen el drama de tener hijos no reconocidos por sus padres. Según cifras entregadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tan solo el año pasado, en 2018, 1.424 hombres incumplieron el llamado a practicarse las pruebas de ADN. Es decir, 1.424 niños que al día de hoy siguen sin tener un papá. La justicia no... Para mí no existe. No existe para Yulitza, ni para Viviana, ni para centenares de mujeres que llevan años tratando que quienes ellas señalan como los padres de sus hijos así lo reconozcan. Son las 6 de la mañana y este es el panorama en los juzgados de familia de Bogotá. Poco a poco empiezan a llegar decenas de madres buscando justicia. Como Elena Otavo. El papá de la niña no quería, mejor dicho, reconocerla. Desde que yo fui embarazada la negó. Como a los 3 años más o menos salió la prueba para hacérsela. ¿Después de cuántas citaciones? Como unas 4 o 5. Sí, porque él se desaparecía, tocaba volverlo a buscar donde trabajaba. O sea, no quería darle la apellido de que reconocer a la niña. O Marinela Gaitán. Como año y medio que estoy en esto, nada que me diga. ¿Y cuántas citaciones le han mandado? Pues a él ya le mandaron las 3 citaciones, pero no aparece. Y aunque la ley dice estar diseñada para obligar a que estos hombres respondan, el que la debe la teme, que si no se practica la prueba es el presunto padre. En la práctica parece ser distinto. Practicarse la prueba implica una intervención en la intimidad corporal del individuo. Si el individuo no desea que se le haga la intervención corporal, pues es realmente irracional obligarlo a eso. Miguel Enrique Rojas Gómez es abogado y uno de los creadores de la ley que actualmente determina en Colombia cómo debe hacerse el reconocimiento de paternidad. ¿El código establece claramente después de cuántas inasistencias se le asignará la paternidad a ese hombre? No, el código no lo establece porque realmente lo que el código indica es que el juez ordena la práctica de la prueba y la persona a la cual se le ordena la práctica de la prueba debe hacerse, debe facilitarla. Y en principio sería una sola vez. ¿Esto no termina dejándole el camino despejado a esos padres irresponsables que quieren hacerle el quite no solo a la paternidad, sino también a la ley? No, el código solamente establece una oportunidad, solo que el juez puede considerar una excusa válida que presente el demandado o la persona a la cual se le ha ordenado la práctica de la prueba, puede considerar una excusa válida y darle una nueva oportunidad. Mientras en Colombia, mujeres como Mariela y su hija Viviana y la joven Yulitza tienen que esperar años hasta que los presuntos padres de sus hijos quieran practicarse la prueba genética. Muy cerca de acá, en un país vecino y muy parecido al nuestro como Perú, las cosas son distintas. Ante este mecanismo, obviamente, que es bastante rápido y de alguna forma certero, los padres que no quieren reconocer no tienen mayor ámbito de escapatoria. Así lo explica el prestigioso abogado peruano Collins Salvador Bejarano. Básicamente el esquema es el siguiente. La parte interesada, generalmente la madre, plantea el pedido de que se reconozca al menor como hijo del demandado
y ese tiene 5 días para oponerse, para presentar una respuesta al juzgado y decirle no me considero padre, me voy a someter a la prueba. ¿Y cuándo o en dónde se le practican esas pruebas al presunto papá? En la audiencia se toman las muestras, obviamente porque el juez va a certificar que sea el mismo demandado de que se extrae las muestras. ¿Y qué pasa si definitivamente un hombre se niega a practicarse la prueba de ADN en su país? Si en 5 días no se opone, ya es padre. Y si se opone y no se somete a la prueba, igual. Entonces ya no tiene, obviamente, mayor alternativa. Entonces ya es de interés más de él que incluso de la propia madre. El abogado señala que de esta manera se ha reducido casi en un 40% la tasa de niños no reconocidos en su país. Muy distinto al diseño de la ley en Colombia, en donde no se plantea ni cuántas veces puede un hombre incumplir el llamado para practicarse la prueba de ADN, y es el juez quien decide en últimas cuándo asignar la paternidad. ¿Recuerdan a Elkin Meléndez, el presunto padre de la hija de Yulisa? Quisimos buscarlo para saber por qué no se ha practicado la prueba de ADN. Mucho gusto, Elkin. Paola Rojas, de Séptimo Día. Irónicamente, Elkin Meléndez vive cerca a la casa de Yulisa Reyes Urbina. Desde la calle ve a su hija con frecuencia. Paola Rojas lo ubicó. ¿Qué dirá ante nuestras cámaras? Quisiera que me dijera por qué no ha reconocido a su hija. La niña normal. La niña normal, pero la niña no tiene su apellido, por ejemplo. Eso es lo único que no tiene. Elkin Meléndez, Guillermo Rodríguez Richie y muchos hombres en el país señalados de ser padres irresponsables tienen algo en común. Ninguno ha querido practicarse la prueba de ADN, algo necesario para determinar si son los padres de unos hijos abandonados. Por eso fuimos a buscarlos, para ver qué explicación nos dan. Además, en el final de la investigación de Paola Rojas, conocerán por qué es tan fácil para un padre irresponsable incumplir con su deber. Entenderán por qué las mismas leyes colombianas fueron diseñadas para facilitarlo. Yulisa Reyes lleva 3 años esperando a que su exnovio, Elkin Meléndez, asuma la paternidad de la pequeña Yuleinis. No, a él le decían, Elkin, ¿por qué la niegas? Y mira, ella es igualita a ti. Y él se reía. Según Yulisa, Elkin vive en su mismo barrio, a menos de 2 cuadras de su casa, pero no ha habido nada ni nadie que lo obligue a practicarse la prueba de ADN. Hace un par de días fuimos a buscarlo. Llegamos hasta un billar a 2 cuadras de la casa de Yuleinis, en donde nos dijeron que permanecía Elkin. Mucho gusto, Elkin. Paola Rojas, de Séptimo Día. Elkin, quisiera saber, ¿usted por qué no ha reconocido a la niña, a Yuleinis? ¿Por qué no se ha hecho la prueba de ADN? ¿A usted le causa risa, Elkin, no practicarse una prueba de ADN y no reconocer a su hija? La niña hace 3 años nació y le han hecho 3 citaciones a usted de comisaría y CBF para que se practique la prueba. ¿Por qué no se la ha hecho, Elkin? Yo no me grave. Quisiera que me dijera por qué no ha reconocido a su hija. No. ¿A usted le produce risa que haya una niña de 3 años que no tenga en este momento un papá, que no la haya reconocido? La niña normal. La niña normal, pero la niña no tiene su apellido, por ejemplo. Eso es lo único que no tiene. Es que eso es importantísimo, reconocer a una hija es lo principal, ¿no le parece? Y aunque no encontramos muchas respuestas por parte de Elkin, lo que sí encontramos fue un amplio respaldo por parte de sus amigos. Es que no es lo que no quiero que grabe. Por eso. Habla con él, habla sin grabar. Elkin, quisiera que usted me contestara, ¿por qué no se hace la prueba de ADN para reconocer a su hija? Su hija lleva 3 años esperando a que tenga un papá, a que un papá la reconozca y le dé su apellido. ¿A usted le produce risa eso? Le han hecho 3 citaciones a usted y nunca ha asistido. ¿Por qué no ha asistido? Quisiera escucharlo. ¿Cuál es la razón? Busquen la citación y la graban. Acá tengo las citaciones. ¿Y Y las usted no ha mías? asistido. ¿Y las mías dónde están? Pues muéstremelas. Usted ha ido, pero es que le estoy preguntando. ¿Qué tendría que hacer entonces la justicia para que usted fuera y se practicara la prueba de ADN? ¿Qué cree usted que tendría que hacer? Me la pruebe, mamá. ¿Y entonces por qué no ha ido en 3 años? No le doy todo, pero lo normal. Lo normal. Le da 2.000
o 3.000 pesos a la vez. ¿Y el apellido no sería lo primero que tendría que darle? Y como lo ha hecho durante 3 años, según el testimonio de Yulisa, Elkin se rió y se fue. Él siempre ha tenido esa actitud. Cada vez que uno le habla del proceso de Isleña, él se ríe. ¿Cómo le hace sentir eso? ¿La pone triste por su hija? ¿La pone mal? Pues sí, porque de igual manera es una niña de la que estamos hablando, no cualquier cosa. Volvimos a Cali. Recuerdan que les contamos que desde hace varios meses la demanda de paternidad interpuesta por Viviana estaba a cargo de la juez segunda de familia de Cali, Gloria Lucía Rizo. El pasado 22 de agosto, contrariando lo que disponen las leyes colombianas, la juez segunda de familia, Gloria Lucía Rizo, decidió cerrar el caso con el que se buscaba que el exfiscal Guillermo Rodríguez Richie asumiera la paternidad del hijo de Viviana. No hay que olvidar que el exfiscal fue citado en 2 oportunidades a practicarse la prueba de ADN y no asistió. Y pese a este incumplimiento, la juez decidió fallar a su favor. Es decir, hoy Guillermo Rodríguez, el presunto papá de Mateo, está exonerado de cualquier obligación con el niño. Recordemos que según la ley, cuando un presunto papá es renuente a practicarse la prueba, un juez debería presumir su paternidad. Obvio que la justicia, que el señor con todo su poder, con todo su manejo en la fiscalía, con todos sus amigos, con toda su sociedad, pueda pasar por encima de nosotros. Eso es obvio, que el señor Guillermo Rodríguez tiene mucho poder. El fiscal, hoy pensionado Guillermo Rodríguez Richie, vive en este edificio, en un prestigioso sector de Cali. Hasta allí fuimos a buscarlo para que le diera una respuesta a la familia de Viviana. Buenas tardes, hágame un favor el señor Guillermo Rodríguez. ¿Y a qué horas podría encontrarlo? Bueno, gracias. Así que lo llamamos y esta es la transcripción de lo que tranquilamente nos dijo. Quisiera saber, pues, qué ha pasado con el caso de la joven Viviana Vergara. ¿Qué me desea preguntar? ¿Qué desea? Quiero preguntarle a usted por qué no se ha ido a tomar las pruebas de ADN. Usted ha sido solicitado en 2 oportunidades y nunca ha ido. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque cuando me pasaron el memorial o el oficio, yo estaba en un asunto psiquiátrico. Ahí tengo las... ¿cómo se llama? La constancia. Las constancias, es correcto. ¿Y en las 2 oportunidades, don Guillermo? Sí, porque es un tratamiento. Pero discúlpeme, le agradecería que habláramos personalmente, pero no por teléfono. Pero cuando le preguntamos en dónde podíamos vernos, esto nos respondió. No estoy en Cali. En estos momentos no es para tratar el tema así, tan alegre. Disculpe. Y nos colgó. Don Guillermo. ¿Don Guillermo? Por solicitud suya, el pasado 11 de septiembre volvimos a Cali. Pero cuando llegamos a su apartamento, nos llevamos una nueva sorpresa. Hazme un favor, busco el 402 al señor Guillermo Rodríguez. Ellos no se encuentran. Ay, usted... Ellos de la semana pasada, no sé dónde estarán. Ah, ¿se fueron desde la semana pasada? Sí. Pero ¿por qué en Colombia mamás como Yulisa o Viviana tienen que perseguir por cielo y tierra a los presuntos padres de sus hijos para que estos acepten practicarse una prueba genética? Mientras en países vecinos como Perú o Bolivia, ¿esto dejó de pasar hace años? Por supuesto, la situación es más ventajosa para la madre allá, o para el hijo allá, que acá. Se lo preguntamos directamente a Miguel Enrique Rojas Gómez, uno de los creadores de la ley que actualmente determina cómo funciona el reconocimiento de paternidad en Colombia. ¿Por qué no se hizo eso mismo acá en Colombia? Se hizo el debate, es decir, el debate pero no se terminó evitó. ganando Se hizo la el debate, sociedad machista en la que vivimos. Se hizo el debate, pero hubo bastante resistencia a admitir una propuesta de esa naturaleza. Por algún sector de la opinión se tiene el temor de que con una propuesta de esa naturaleza se terminen imputando temerariamente paternidades. ¿Quiénes discutieron esta reforma? 2 expertos en derecho de familia, el doctor Carlos Fradique Méndez y el exmagistrado Gesael Giraldo Castaño. ¿Solo hombres? No hubo mujeres, bueno, por lo menos en la comisión que hizo el borrador.
La gran ventaja de los expertos en familia es que así seamos varones, no necesariamente defendemos derechos de varones. ¿Acepta usted que este código termina poniendo en desventaja a la mujer y a sus hijos? Lo que puedo reconocer es que esta es una legislación que no responde a las necesidades sociales. Podríamos decir, se queda un poco atrás de lo que necesita la sociedad colombiana. Un panorama que preocupa. Natalia Romero es subdirectora de restablecimiento de derechos del ICBF. Que se pueda apoyarle su proceso psicosocial. ¿Estaría de acuerdo el ICBF, por ejemplo, con que sea la policía la que conduzca a un padre que se esté rehusando a practicarse la prueba de ADN? Siempre buscaremos que existan las medidas posibles para que los derechos sean garantizados a los niños y siempre y cuando no sean vulnerados los derechos de otros. ¿No se termina privilegiando los derechos de estos presuntos padres irresponsables que no se quieren tomar la prueba de paternidad? El ICBF tiene como principal misionalidad asegurar y garantizar o restablecer cuando han sido vulnerados los derechos de los niños. Sin embargo, no podemos ir en contravía de ninguna otra norma existente como hoy está establecido en el Código de Proceso. Permiso debidamente autorizado por la mesa. Actualmente, en el Congreso de la República, cursa una iniciativa para reformar la ley y adoptar el mecanismo peruano. ¿Cómo va a operar el proceso? La madre comparece a la notaría y dice: el señor fulano de tal es el presunto padre. Esperanza Andrade, senadora del Partido Conservador, es la ponente. Se le da un término, si son 30, si son 60 o máximo 90 días. Una vez que el señor comparezca, que lo cite la notaría, él puede decir si es mi hijo o no es mi hijo. Si dice no es mi hijo, tiene que tomarse la prueba del ADN. La obligación ya no sería de la madre de perseguir al padre, sino del padre de ir a la notaría. Si no comparece, el notario lo va a registrar con el nombre del padre. ¿Eso qué significa? Que rápidamente los niños en Colombia van a tener el derecho a tener el apellido de su padre, a que su padre le dé alimentos. Pero mientras las leyes en Colombia cambian y Guillermo Rodríguez Richie y Elkin Meléndez sigan haciéndole el quite a la prueba de ADN, los pequeños Mateo y Yuleinis seguirán sin papá. Llevamos 2 meses sin llevar a Mateo a terapia porque mi hija no está en condiciones. Con mamás y abuelas valientes. Un hijo no se niega, un hijo se ama y se acepta. Donde tenga que llegar, llegaré. Pero nunca admitiré que ese señor no reconozca a mi nieto. Buscando cómo mantener a sus hijos. Cualquier niño tiene derecho a un trabajo, a un nombre, a un estudio. Porque saben que solo de ellas depende hacerles menos dolorosa a sus hijos esta paternidad evadida. En este momento, Viviana Vergara, apoyada por su madre, tiene un nuevo abogado que buscará reabrir el proceso y obligar a que el exfiscal Guillermo Rodríguez Richie responda por la paternidad de Mateo. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. ¿Qué están haciendo los niños y adolescentes colombianos por sumar seguidores y likes en sus redes sociales? Señora, es que su niña estaba jugando a tomarse fotos. Esta fue la última foto y la niña cayó de ahí. Pues para conseguir más seguidores era tomarse fotos con poca ropa, más sensual, más provocativa. Es un reto que consiste en bajar a mayor velocidad. Muchos, sin que nadie los obligue, están llevando tragedias a sus casas. Que me fracturé la cara en 6 partes y se me zafó la retina del ojo. Él perdió el control completamente e impactó contra un poste. ¿Cómo fue tu accidente? ¿Ibas en qué? En una bicicleta. En una bicicleta.
En una bajada. En una curva. Porque un adolescente arriesga su vida con una selfie, un reto o semidesnudándose en una red social. La que tuviera más seguidores era el boom de nosotras realmente. Que es más las niñas las que se ven víctimas de esta situación, pueden terminar hasta siendo violadas. El like que le dan la manito arriba significa que yo lo estoy haciendo bien y eso fortalece. Responden víctimas. Las consecuencias de haber hecho este reto es que mi hijo quedó postrado en cama para toda la vida. Padres de familia. En mi mente no cabía que por una foto voy a arriesgarme tanto. Autoridades. A la postre esto termina en pornografía. Expertos. Las conexiones que hay en esta parte del cerebro todavía no están suficientemente desarrolladas en un adolescente. Youtubers. Básicamente es meterme este condón por la nariz y sacarlo por la boca. Y adolescentes. Iba a mostrar todas mis fotos íntimas a toda mi familia, a mis amigos, redes sociales, si no tenía relaciones con él. El próximo domingo en Séptimo Día, un fenómeno que está creciendo. El de los niños y adolescentes que arriesgan su vida por un like. Yo quisiera preguntarles a estas personas que en este momento están aplaudiendo a los chicos que practican el Gravity, si le darían like a mi hijo, postrado en una cama para siempre, sin ilusiones, sin metas. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. No se vayan, a continuación, Voz Populi TV. Y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.